enviar un saludo muy cordial a todas las personas que se incorporan a este curso. Esperamos iluminar un poco, ayudar en lo posible a que las situaciones de aprendizaje, uno de los ejes clave de la reforma curricular de la LOMLOE, aterrice realmente en el aula. En este primer módulo intentaremos enmarcar la cuestión de las situaciones de aprendizaje en la clave internacional y supranacional que la ampara. Para ello hablaremos en esta primera parte del marco supranacional de las situaciones de aprendizaje, en concreto de las competencias clave de la Unión Europea. Yo quería transmitirles 4 ideas fundamentales. En primer lugar, que la sociedad contemporánea necesita no solo una evolución en su currículo, sino una verdadera revolución curricular. En segundo lugar, que para todos los organismos internacionales el camino de esa revolución es el enfoque de un aprendizaje competencial. Así, en la Unión Europea, este enfoque se traduce en las competencias clave que han sido asumidas en la LOMLOE y que desde luego el despliegue de las competencias clave exige muy claramente una organización del aula en situaciones de aprendizaje. Vayamos con la primera idea. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la sociedad ha cambiado radicalmente en los últimos años. Desde que el ser humano llega a la Luna, se produce en la especie una digitalización creciente, un avance tecnológico imparable y con ello un gran aumento del conocimiento. Entramos en lo que algunos autores denominan la sociedad líquida o una sociedad de conocimiento esférico. Nuestros jóvenes ya no aprenden en papel y de manera lineal, sino que aprenden con instrumentos digitales y en un contexto muy esférico, muy circular. Estos jóvenes que aprenden en ese contexto son jóvenes digitales, son jóvenes que tienen un gran acceso a la información, pero que muchas veces no saben cómo distinguir un conocimiento auténtico de un conocimiento falso y que están verdaderamente muy expuestos por el uso de las tecnologías a influencias que en determinadas ocasiones no pueden ser todo lo educativa que nos gustaría. ¿Cómo responder a las necesidades desde la educación escolar? Hace muchísimo tiempo, vamos a verlo ahora, cómo los organismos internacionales apuestan por el aprendizaje competencial para arreglar o mejorar esta situación. Tanto la OCDE como el Consejo de Europa, la UNESCO o la propia Unión Europea han indicado que el camino es un aprendizaje competencial. El Consejo de Europa hace mucho tiempo ya que viene expresando las necesidades educativas en términos de competencia. Por supuesto, PISA lo que evalúa son competencias y en la brújula del aprendizaje que nos propone para el 2030, el centro, el foco está puesto también en las competencias. Igualmente lo hace la UNESCO, ya desde hace mucho tiempo. Cuando en 1972 publica el informe Learning to Be, Aprender a Ser, lo que quiere decirnos es exactamente eso, que además de saber, hay que aprender a ser. Uno de sus párrafos más llamativos acaba concluyendo que en realidad la escuela debe perder menos tiempo en transmitir información y más tiempo en enseñar formas de aprender a aprender. Al fin y al cabo, en la sociedad digital, la información ya está ahí disponible. La escuela debe enseñar a cómo transformar esa información en verdadero conocimiento. Se trata, en definitiva, de enseñar a los estudiantes a ser, no solo a saber. Y ser es estar aquí y ahora. Y el aquí es una aldea globalizada y el ahora es el siglo XXII, porque los chavales que se están formando ahora llegarán, sin duda, a vivir ese siglo. La Unión Europea no es ajena a todos estos movimientos, sino todo lo contrario. Desde el escenario que dibuja el Consejo Europeo de Lisboa en 2002, pretende, de alguna manera, modificar la enseñanza que era antes exclusivamente basada en objetivos y contenidos, hacia una enseñanza que además incluya las competencias clave, lo cual, por supuesto, no supone abandonar los contenidos, sino crecer desde los contenidos hacia las competencias. En definitiva, se trata de un esquema muy sencillo. Preparar para la sociedad del siglo XXII, que es una sociedad digital, que es una sociedad
con un crecimiento exponencial del conocimiento, precisamente por la digitalización de la información, y que es una sociedad muy líquida, muy intercultural, necesita claramente de un aprendizaje permanente. Ese aprendizaje permanente se consigue a través de las competencias clave, que son precisamente las que dan a los ciudadanos la posibilidad de vivir en ese siglo complejo, digital, tecnológico, intercultural. Efectivamente, para la Unión Europea el marco son las competencias clave. Las competencias clave se han convertido en una tendencia supranacional que además es imperativa para los países de la Unión, puesto que existe el espacio europeo previsto para el año 2025, en el cual, entre los objetivos, destaca el de la calidad. Y en el marco de ese objetivo de una educación de calidad para todos en toda Europa, la Unión Europea plantea el aprendizaje permanente y las competencias clave, el enfoque competencial de la enseñanza, como los dos elementos fundamentales de ese objetivo de la calidad. En efecto, el Diario Oficial de la Unión Europea proclamó en 2018 esta recomendación que interpela a todos los Estados de la Unión para que establezcan las competencias clave en todos sus sistemas educativos. Esta cuestión no es nueva, tampoco para la Unión Europea, que ya desde el año 2004 venía proponiendo marcos competenciales para ser adquiridos al término de la enseñanza obligatoria. Para la Unión Europea, la cuestión es evidente. Hay que superar las destrezas básicas para ir hacia competencias clave. Key competence. Key en el sentido de llave y clave. La clave para entender el hoy y la llave para abrir los aprendizajes del mañana. En este sentido, las competencias quedan definidas por la Unión Europea como una combinación integrada de conocimientos, destrezas y actitudes que una persona debe ser capaz de poner en práctica en contextos de realidad para resolver problemas de la vida cotidiana. Las competencias, así, en el marco educativo, son ante todo conocimientos, por supuesto. Los conocimientos son importantes, los conocimientos son muy importantes, pero los conocimientos no son lo más importante ni lo único importante. Los conocimientos son importantes en tanto en cuanto, con la ayuda y la integración de destrezas y actitudes, consiguen una resolución eficaz de una tarea, consiguen un desempeño. Esos son las competencias, desempeños. ¿Vamos a perder el tren otra vez? Yo espero que no. En términos curriculares, la LOMLOE propone un desarrollo competencial que es acertado, al menos desde la perspectiva de estar bien alineado con estas tendencias supranacionales y con este marco de la Unión Europea. En efecto, el despliegue de las competencias clave exige necesariamente la formulación de situaciones de aprendizaje en el aula. Toda la LOMLOE, como ustedes saben, habla de perfiles de salida que están formulados en términos de competencias, habla de competencias específicas de área o materia que están formulados en términos de competencias y, por tanto, todo el centro de la enseñanza en el cambio curricular es la promoción de desempeños, el alcance por parte de los alumnos de desempeños. En este sentido, el tradicional esquema de objetivos, contenidos, metodología y calificaciones cambia por otro que tiene que ver más bien con competencias clave y específicas, saberes básicos, situaciones de aprendizaje y rúbricas. Así, vamos hacia un alumno AAA, un alumno que sea protagonista activo de su propio aprendizaje. Ese alumno AAA conseguirá entonces alcanzar los desempeños necesarios para desenvolverse en el siglo XXII. Esos desempeños son los que definen las competencias, las 8 competencias clave de los perfiles de salida y las competencias específicas de las materias. Tenemos que ir, por tanto, hacia desempeños que tienen elementos cognitivos, elementos instrumentales y elementos actitudinales. Si circulamos hacia desempeños, estaremos, por tanto, gestionando un desarrollo curricular basado en situaciones de aprendizaje, que es colocar al alumno en situaciones de realidad o lo más próximas a la realidad posible para que, a partir de los saberes básicos, podamos desplegar los desempeños que constituyen
las competencias clave del perfil de salida. Sin duda alguna, gestionar hoy el aula en armonía con las tendencias supranacionales de un aprendizaje competencial es promover desempeños en el aula. Y para promover desempeños en el aula son las situaciones de aprendizaje los ejes fundamentales que van a gestionar el clima de aprendizaje adecuado para que esto se produzca. Con esta introducción vemos, por tanto, cómo ahora las situaciones de aprendizaje cobran en el currículo un protagonismo fundamental. ¿Cómo desarrollar esas situaciones de aprendizaje en el aula? ¿Cómo diseñarlas adecuadamente? ¿Cómo alinear las situaciones de aprendizaje con los saberes básicos, las competencias específicas y las competencias clave del perfil de salida? Espero que en la siguiente parte de este módulo 1 y en los demás módulos de este curso puedan ustedes encontrar pistas clarificadoras para hacerlo. Gracias por su atención y espero verdaderamente haberles al menos puesto en la dirección adecuada para asumir este cambio desde la perspectiva de una necesidad internacional que está ahí y que no podemos eludir, con la LOMLOE o sin la LOMLOE, con esta ley o con cualquier ley que venga en el futuro, mientras la Unión Europea y los organismos internacionales mantengan esta dirección. Muchas gracias.